Muy buenos amigos, después de hablaros de las mujeres poblantes, hoy toca tratar el tema de los diaosi o los perdedores de la sociedad china. Así es, este término se utiliza sobre todo con los hombres y lo podríamos traducir como pelo de pubis, igual que ocurre con el insulto de pendejo, tan popular en Hispanoamérica y que tenía el mismo significado original. La palabra pendejo viene del latín pectiniculus, que es como se denominaba al vello púbico, y se utilizaba como desprecio para los adolescentes que se las daban de adultos, aunque más tarde pasó a ser una especie de sinónimo de tonto o torpe. Pero aunque pendejo y diaozi tienen una etimología muy similar, el segundo fue acuñado apenas en el año 2010 y no se relaciona tanto con la estupidez o con la ineptitud, sino con ser lo contrario del hombre ideal. Además, la sociedad china tiende a compararse mucho con la estadounidense, con la que tiene una curiosa relación de amor-odio, y ahora que se habla tanto del llamado sueño chino en los medios de comunicación, parte de la sociedad está reaccionando con cierto cinismo y autodenominándose como los losers o los perdedores de la carrera hacia el desarrollo. Pero ya que hemos mencionado al hombre ideal, que sería la antítesis del diaozi, ¿cómo es el Mr. Right con características chinas, Lele? En China se suele decir que el hombre ideal es Gao Fu Shuan, es decir, alto, rico y guapo. Pues eso suena bastante superficial, ¿no? Pero es broma. Todas sabemos que es mejor buscar a alguien que sea normalito, responsable y trabajador. Como yo, ¿no? Bueno. Pero vayamos un poco más al fondo de la cuestión, porque da la casualidad de que yo tuve un colega sociólogo, el doctor Lu Han, que se dedicó a investigar a los diaozi, en parte porque él se consideraba uno de ellos. Sí, él venía de una provincia muy pobre y decía que muchas mujeres no le querían por ello. Según el Dr. Lu Han, esta especie de perdedores de la sociedad china se caracterizan por carecer de atractivo físico, por la falta de contactos que les pueda permitir obtener un buen empleo y por la ausencia de un futuro prometedor. Entre ellos podemos encontrar obreros migrantes de la industria y de la construcción, trabajadores temporales, autónomos, empleados del sector informático, funcionarios de poca monta, estudiantes recién graduados o profesores que están tratando de abrirse camino en el sistema educativo. Hasta aquí no hay nada de otro mundo, pero como dice el doctor Lu Han, en China muchas veces esos trabajadores y estudiantes comparten el mismo edificio, el mismo apartamento e incluso la misma habitación. De hecho, no es nada raro que ya en la secundaria algunos estudiantes vivan dentro de los centros educativos, en dormitorios de 4, 6, 8 y hasta 12 camas. Y esto es todavía más habitual en las universidades, que ofrecen alojamiento muy económico, aunque a veces las condiciones son un poco duras. Pero este ambiente de hormiguero, como lo define el Dr. Lu Han, también puede extenderse hasta la incorporación al mundo laboral y a los años en los que los jóvenes, sobre todo los varones, intentan ahorrar como sea para poder comprar una vivienda, porque como os explicamos en otros vídeos, sin ella puede ser mucho más difícil casarse. Así pues, nos encontramos ante una población de hombres jóvenes más o menos preparados que acaban de empezar a trabajar y sobre los que se han depositado unas expectativas quizás demasiado altas si tenemos en cuenta las posibilidades reales de encontrar un buen trabajo. Porque China tiene un nivel de paro muy bajo, pero es cada vez más difícil encontrar un buen puesto solo con tu currículum. Como podéis imaginar, muchos se sienten frustrados y desanimados ante su porvenir laboral, pero no todos son desgracias para ellos, porque aunque los apartamentos y las habitaciones que comparten pueden ser muy incómodos, en ellos se suele formar un ambiente de apoyo mutuo y no es raro que funcionen como una especie de incubadoras para proyectos profesionales. Y cuando uno se siente desesperado por el miedo de no poder ganar dinero suficiente, de no poder comprar la vivienda y de no poder casarse y tener hijos, que es importantísimo en este país, siempre queda la solución de recurrir al humor cínico y reírse de lo pendejo que es uno mismo, en el sentido de no poder convertirse en un hombre hecho y derecho de acuerdo con lo que exige la sociedad. Por cierto, esas bromas muchas veces también tienen una connotación sexual, sobre todo al hablar de las dificultades de encontrar pareja y de las cosas a las que tiene que recurrir uno cuando está muy necesitado de cariño. Pero aunque muchos hombres utilizan la palabra diaosi consigo mismos, hay que tener mucho cuidado al usarlo con otras personas, porque puede ser muy ofensivo y puedes tener problemas.
Eso es todo por hoy. Si os parece que hemos hecho un buen trabajo, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis echarnos una mano con el canal, podéis suscribiros, lo cual nos anima mucho a seguir esforzándonos, o podéis convertiros en nuestros mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde podréis acceder a contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. No, no, no. Me gusta. Té de fruta.